Hola, queridos amigos y hermanos, bendiciones para todos. Les saluda su pastor y amigo Luis Franco desde la hermosa ciudad de Bucaramanga, Colombia. Orando al Señor, Él ha puesto en mi corazón el deseo de compartir una reflexión de la palabra con cada uno de ustedes, y esta reflexión tiene que ver con el siguiente tema. ¿El purgatorio es doctrina bíblica o invento de los hombres? Es una pregunta que nos hacemos porque los cristianos, las personas que creemos en el Señor, no solo tenemos que leer la Biblia, sino que tenemos el derecho y la libertad para preguntarnos acerca de cualquier enseñanza, de cualquier doctrina que se escuche por ahí, si está respaldada por la palabra o no es bíblico lo que se está escuchando. Si una doctrina en la que uno cree está en la palabra de Dios, la predicó Jesucristo, la predicaron los apóstoles, bienvenida sea, hay que estar ahí en esa palabra. Pero si hay dudas y no hay confirmación y no hay respaldo bíblico en cuanto a las cosas que se escuchan, hay que revisar. Y si nos damos cuenta que estamos en un error, hay que salir de ahí, porque el error cuesta caro. Si los errores y las equivocaciones que cometemos en el mundo terrenal a veces se pagan con creces, y son altos los precios que hay que pagar, estoy hablando de las cosas aquí en la tierra, cuanto más cuando vivimos en un error espiritual, el precio que hay que pagar es demasiado alto. ¿Por qué? Porque está en juego nuestra alma, nuestro futuro eterno. Y esta reflexión tiene que ver con eso, de que revisemos si lo que estamos creyendo está en la palabra o no está en la palabra. Si está en la palabra, continuemos firmes en esa enseñanza. Y si no, salgamos huyendo, porque hay peligro de muerte y peligro de condenación. Repito el tema. ¿El purgatorio es doctrina bíblica o invento de los hombres? Estudiando, leyendo un poco acerca de la historia, de la vida religiosa de la iglesia y de toda la trayectoria del pueblo en cuestiones de religión, encuentro que en el año 1254 el Papa Inocencio IV acuñó una frase. ¿Qué frase? La frase del purgatorio, para referirse a un sitio, para referirse a un lugar a donde van las personas que mueren, y según pues este concepto, que mueren con algún pecadito, con algún pecado que no resolvieron aquí en la tierra. Y entonces el purgatorio es un sitio de purificación, es un sitio de refinamiento, es un sitio de limpieza, es un sitio de fuego, de candela, de calor, y se presume que es un sitio que purifica el alma, para luego, con responsos, con rezos, con oraciones que hagan los familiares aquí en la tierra, esa almita pueda salir al cielo. Y eso lo declararon como un dogma de la Iglesia Católica. Averiguando sobre la palabra dogma, un dogma en la Iglesia es una verdad que para ellos es una verdad absoluta y que no se puede cambiar. Es una verdad que se da por cierto, 100%, y además es una verdad que debe permanecer para siempre. Y la verdad, mis queridos amigos, que revisando y leyendo la palabra de Dios, nosotros no encontramos, por más que leamos y releamos la palabra, no encontramos el término purgatorio. Bueno, pero al fin y al cabo el término purgatorio no sería tan relevante. No encontramos el concepto, no encontramos que la Escritura, que Jesucristo, que los apóstoles nos hayan dicho: después de que ustedes mueran, van a
a pasar por algún sitio de purificación y luego entrarán al cielo finalmente. No encontramos. Entonces cuando se afirman estas cosas, pero no tienen un respaldo bíblico, estamos en un camino de error. Estamos en un camino de mentira. Estamos en un camino falso. Y esto nos puede costar la salvación y la vida eterna. Entonces, mis amigos, ¿por qué la Iglesia Católica, por qué el Papa y toda la trayectoria de la Iglesia Católica asume que hay un sitio de purificación y que no bastó el sacrificio de Cristo y que no bastó la muerte de Cristo y que no bastó la obra de Cristo para salvar al que pone su confianza en Él, sino que a la obra de Cristo hay que añadirle una ayudita? Porque según el concepto del purgatorio, la obra de Cristo no es perfecta y por lo tanto hay que echarle un empujoncito, hay que echarle una ayudita con unos rezos, con unas oraciones, y de esa manera esa alma puede salir al cielo. Puede luego, un segundo paso, entrar al reino de Dios. Si eso lo dijera la palabra, bienvenido, pero no encuentro por ningún lado. Entonces, esta Iglesia Católica asume esta doctrina por unos textos que ellos interpretan de una forma muy particular, muy personal, porque ellos se creen los voceros de Dios, los que reciben revelación de Dios, los que reciben la visión de la palabra y los que están autorizados para fundar doctrinas, formar doctrinas, conceptos que luego se convierten en dogmas, como ya lo he dicho, y esto significa que es algo eterno, que es algo que no se puede cambiar, que es algo para siempre. Definitivamente muy riesgoso y muy peligroso esta situación. Ellos fijan su posición basados en unos versículos. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 21, versículo 27, dice la palabra que a la nueva Jerusalén no entrará ninguna cosa inmunda. Entonces el argumento que ellos utilizan es, bueno, ¿será que cuando alguien muere, no muere por ahí con algún pecadito, con alguna mentirita, con alguna cosa que no ha resuelto? Entonces ellos asumen y utilizan un concepto muy lógico y muy personal y muy humano, olvidándose que la salvación es un asunto de fe, no es un asunto de obras que yo pueda hacer para salvarme. Y dicen, y entonces como todo el mundo muere con alguna cosita por ahí que no ha resuelto, entonces necesariamente después de muerto tiene que ir a ese lugar llamado purgatorio para que allí se purifique y sea como un pollito esos que están asando, vuelta por aquí, vuelta por allá, hasta que ya quede limpio y con la ayuda de las oraciones, bueno, ya quede purificado, y con el tiempo, no dicen cuándo, dicen que con el tiempo pueda salir al cielo. Pero hay una pregunta, ¿y si ese personaje no tiene un doliente aquí, qué pasará entonces? Porque para que salga del purgatorio hay que hacerle rezos, hay que hacerle oraciones, hay que entrar por la puerta de la iglesia tal, hay que ir al cementerio tal, hay que hacer tales procesiones, tales trámites. Es todo un proceso de las indulgencias para que salga al cielo. Y yo invito a todos los amigos católicos que puedan ver esta reflexión, que investiguen sobre el tema de las indulgencias, a ver si es tan fácil como ellos lo plantean para que un alma pueda salir al cielo. Mejor dicho, es todo un complejo. Definitivamente esto es un enredo que no soluciona nada. Entonces, ellos dicen que cuando esa alma reciba la ayuda, la oración que se hace aquí desde la tierra, sale al cielo. Y si esa alma no tiene dolientes, ¿qué? No sale. Se queda ahí para siempre. Ahora, pero es que esas ayudas y esas oraciones hay que pagarlas. Hay que comprar la oración del cura. Hay que pagarle la misa al cura.
hay que llevar cierto dinero, porque si no el almita no sale. Ese era el problema, miren esto. Ese era el problema que había y que fue una cosa terriblemente bochornosa de lo que sucedió en la Edad Media, cuando sacan el tema de las indulgencias. ¿Y qué eran las indulgencias? Certificados que los papas daban a las personas, con las cuales las personas pagaban para el perdón de los pecados. Como quien dice, usted va a cometer muchos pecados, entonces usted paga tanto y le daban un certificado. Entonces el papa firmaba, o los encargados firmaban y decían: señor, usted puede cometer los pecados que están acá pagos, entonces ya tiene usted licencia y permiso. Definitivamente la iglesia se corrompió, la iglesia se volvió una comercializaba con las almas de los hombres, y la gente pagaba para tener el perdón de sus pecados, y la gente se peleaba por tener el certificado del perdón, pero había que pagar para tener un certificado. Entonces el que tenía plata compraba su certificado y le perdonaban cierta cantidad de dineros. En la medida que pagaba más dinero, pues le abrían el cupo para que pudiera, pues hombre, tener más licencia de pecar, y ya esta pobre alma engañada por Satanás decía: bueno, yo ya estoy seguro, ya tengo mi seguro de salvación porque ya pagué. Resulta que por esa época aparece el monje aquel llamado Martín Lutero, que los católicos no quieren ver ni en pinturas. El solo nombre de Martín Lutero les ofende, les molesta, y lo tratan de falso, de mentiroso, de hereje. En fin, ¿qué no dicen de Martín Lutero? Lo que pasa es que Martín Lutero empezó a leer la Biblia. Él era un cura, era un monje allá de esa iglesia. Empezó a leer la Biblia y se dio cuenta que dice la palabra que la salvación es por gracia. Efesios 2:8 dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y no por obras, para que nadie se gloríe. En el Antiguo Testamento hay textos que hablan que la salvación es por fe. Dice: el justo por la fe vivirá. Entonces eso le llamó la atención a él tremendamente. ¿Cómo así que la Biblia dice que la salvación es por gracia, y aquí en nuestra iglesia estamos cobrando para salvar a las personas y para sacarlas del purgatorio? Entonces, cuando la gente iba a confesarse con este monje Martín Lutero, la conciencia de este hombre no le dejaba engañar a las personas, y le decía a las personas: vea, yo a usted no lo confieso, yo a usted no le voy a absolver nada, su certificado no vale para nada. Y cogía ese certificado, y a un lado, ese certificado delante de Dios no cuenta, porque esto es una situación sin vergüenza, esto es una cosa de falta de temor delante de Dios. Entonces la gente se molestaba con Martín Lutero porque no les valía el certificado que ellos llevaban para que el hombre les absolviera de sus hurtos, de sus borracheras, de sus robos, de sus crímenes, de sus fornicaciones, de sus brujerías. Él decía: arrepiéntase delante de Dios, este papel no sirve para nada, porque la salvación no se compra con plata. La Biblia dice que somos salvos por el sacrificio de Cristo, por la sangre de Cristo, por el amor de Dios. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. La salvación es cuestión de fe, no cuestión de pagar. La plata sirve para comprar un carro, una casa, para ir a hacer el mercado, para pagar la pensión del colegio de los niños, para echar gasolina en el auto, para comprar comida, para comprar una cama para dormir, para comprar lo que usted quiera. Para eso sirve la plata. Pero para salvación no hay plata que compre un alma. Por eso dijo el Señor: ¿y de qué le aprovecha al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? Vea, el que gana todo el mundo pudiera pagar la salvación con la plata que se ganó todo el mundo. Estos 20, 30 millonarios del mundo, que son los dueños de la tierra, pudieran comprar su salvación con todo el capital que tienen. Pero el Señor dice: de nada les sirve esa plata y eso que tienen, porque ellos no buscan a Dios, ellos no buscan a Jesucristo. Entonces Martín Lutero decía: este certificado no sirve para nada, arrepiéntase y busquen a Dios directamente.
La gente se quejó contra Martín Lutero, dieron quejas a otro monje llamado Tesel. El hombre tenía relevancia, tenía poder en el asunto de la iglesia, entonces se ofendió contra Martín Lutero, imagínense, y mandó hacer hogueras en las calles, en las plazas, y a empezar a quemar a personas que ya no creían en las tales indulgencias. Oye, porque es que eso era un abuso terrible, asombroso, total, de la iglesia llamada la Iglesia de Jesucristo. Es que cuando en una religión no está Cristo, el diablo se entrona y el diablo hace de las suyas y mantiene engañado al mundo. Mire que este tal Tesel decía, cuando la gente echaba plata en las urnas, en unos cajones grandes, para pedir a Dios y para pagar por las almas de los que están en los purgatorios, el tipo les decía, cuando usted echan la plata allá a ese baúl y las monedas y la plata cae al fondo del baúl, las almas suben derechito al cielo. Y la gente echaba cantidades de dinero porque ellos querían que su papá, que su mamá, que su hermano, que su tío salieran derechitos al cielo. Qué engaño, qué estafa, qué robo, qué crimen que hacía la iglesia contra el pueblo ignorante, porque tenían la Biblia pero no la tenían para el pueblo. La Biblia estaba escrita en latín, en un idioma que el pueblo no conocía, y por lo tanto la gente estaba en oscuridad. Y cuando la gente no tiene conocimiento de la palabra, uno se come cualquier cuento. Y ahí fue que Martín Lutero entonces decidió salirse de esa iglesia, clavó en una iglesia de Alemania 95 tesis, o sea, opiniones de lo que él veía de la palabra de Dios con relación a la salvación. Se vino una persecución contra él. Bueno, definitivamente fue una tribulación que este hombre tuvo que haber pasado, pero el evangelio empezó a recorrer por toda Europa y países del norte, y allí la obra de Dios y la salvación de Dios empezó a llegar a los corazones de los hombres. ¿Por qué? Porque la palabra no podía permanecer oculta, la luz no podía permanecer apagada, la luz tenía que alumbrar a los hombres. Amigos, el purgatorio es un invento de los hombres para engañar a la humanidad, y todavía en este siglo XX o XXI la gente sigue siendo engañada. Por eso la gente le reza a los muertos, por eso la gente le dice al curita que haga una misa por fulano o sutano, pero hay que pagarle tanto para que le brille la luz perpetua. Pero eso es una gran mentira. El que se muere sin Dios está perdido, no en el purgatorio, en el infierno. El que muere con Cristo en su corazón, la Biblia dice que hay un lugar preparado para él en el reino de los cielos. Mis amigos, mi tiempo en esta hora concluye. Espero usted lea, espero usted investigue, espero usted se preocupe por saber a dónde va a pasar la eternidad cuando muera. ¿Por qué? Porque en cualquier momento la muerte te puede visitar. En cualquier momento te puedes ir a la eternidad y usted no puede estar esperando que otro pague por su salvación. Ya Cristo pagó por su salvación. Lo único que usted tiene que hacer es poner su fe en Cristo, recibir a Cristo en su corazón, pedirle a Dios de todo corazón que perdone sus pecados y que entre en su vida, y usted empezar a vivir una vida agradable delante de Dios. Ahí está la clave para ser salvos. Amigos, hasta una nueva oportunidad. Dios les bendiga. Bendiciones para todos.